Hola chicos, este video tiene por objetivo resumir la unidad sobre Freud. Es la primera parte de un par de videos que voy a hacer resumiendo la materia para hacer el trabajo más fácil. Por lo menos la parte de comprender lo que propone el autor. Quizá la discusión la mantengamos de manera más continua en la clase. Pero bueno, partamos. Hay que partir diciendo que Freud es una figura sumamente importante del pensamiento occidental, muy importante, una forma de pensar absolutamente nueva, radical, que tiene en la época varias dificultades para instalarse, eso hay que decirlo. Eh, Esas dificultades recaen particularmente sobre la figura de Freud. Lo tratan de perverso, de sexualizado, de inmoral. Incluso hay gente que se querella contra él. Es todo un rollo. Bueno, ese es un primer momento donde la teoría es bien rechazada, fundamentalmente por el contenido sexual que le sirve de sustento teórico. Pero en un segundo momento se transforma en una teoría que seduce a mucha gente la empieza a utilizar no solo en el plano de la filosofía, sino también del arte, del cine, la pintura. Eh, es una teoría grande. Es una teoría que además sobrevivió bien al tiempo. El psicoanálisis de Freud es una formulación que parte en las primeras décadas del siglo XX, atraviesa absolutamente todo el XX y en el XXI aún se sigue debatiendo. Tiene un lado teórico que es el que vamos a revisar nosotros, pero también tiene un lado terapéutico. Es decir, está diseñada para sanar a gente con ciertas dolencias. Entonces, esta teoría tiene algún nivel de relevancia, tiene un nivel grande de relevancia en nuestra cultura, pero también tiene un nivel curativo, aspira a resolver dificultades de las personas de cara a ciertas enfermedades mentales. ¿Ok? Entonces, partamos. ¿Quién es Freud? Freud no es un filósofo, tampoco es un médico, o sea, tampoco es un psicólogo, él es un médico. Se- la situación de Freud es que trabaja en una clínica, noten que la salud no está tan masificada como ahora, por lo tanto recibe muchos pacientes, y recibe una clase bien particular de pacientes con dolencias bien específicas. Luego de haberle hecho exámenes físicos, digamos exhaustivos, o sea, la totalidad de los exámenes que se le pueden hacer a una persona en la época, las personas siguen sin tener un diagnóstico. Entonces se da cuenta que si el problema no es físico, probablemente sea mental. En la época esa idea fue bien revolucionaria. O sea, la idea de que si tu enfermedad no tiene una base física, sino una base psicológica, eso es bien revolucionario en la época. No se hacía. A, lo- a los enfermos mentales regularmente se los trataba más o menos como se trataba a los leprosos, qué sé yo, se los recluía en ciertos, eh, digamos, sanatorios, como presos, ¿cierto? La gente no sabía muy bien qué hacer con ellos. Entonces Freud los toma y nombra aquellas enfermedades que no tenían explicación física con el nombre de neurosis. Entonces toda esta gente, según Freud, pasan a llamarse neuróticos. Se trata de personas que tienen alucinaciones, movimientos físicos involuntarios, ciertas fijaciones con determinada idea, eh, dificultades del sueño, dificultades también para diferenciar el sueño de la realidad, todo un tema. Entonces empieza a darse cuenta que acá hay algo que no está siendo explorado. Y empieza a tomar registro de los casos, anota todo, la obra de Freud es gigantesca, está basada siempre en las investigaciones que él realizaba a partir de los casos que trataba, y empieza a darse cuenta que hay una parte del aparato mental, del alma, de la mente de las personas que no es de fácil acceso. Y se da cuenta que esa parte que no es de fácil acceso está oculta y requiere ciertas técnicas para acceder. Porque se da cuenta que las personas no pueden acceder desde ellas mismas hacia su propio interior. O sea, tan profunda es su alma, digamos, que requiere de un terapeuta que de alguna manera esté narrando qué es lo que ocurre en el aparato mental de las personas. Freud también se da cuenta que muchas de las dificultades que tenían estas personas, muchas de las dolencias estaban vinculadas a ciertas vivencias que habían tenido en la infancia. Vivencias traumáticas, vivencias dolorosas que los marcan para toda la vida. Entonces la noción de trauma, que es una noción física, que cuando tú te golpeas muchas veces queda la piel dañada, ¿no? Freud la resignifica, la instala como un concepto mental. El trauma es una marca que el aparato mental también sabe muy bien qué hacer con ella. Cuando existe el trauma se guarda.
y se va conservando. Mientras más profundo y permanente sea el trauma, más profundo va a estar ocultado en esta parte que en la época aún no le da un nombre. ¿Sí? Entonces, va a utilizar ciertas técnicas, la hipnosis, la asociación libre de ideas, ¿cierto? Para que de alguna manera esta gran masa de fenómenos que la mente oculta empiecen poco a poco a acceder a la, digamos, a la parte consciente y particularmente al lenguaje. El psicoanálisis sostiene, el psicoanálisis de Freud, que la cura es posible a través del lenguaje. Uno de esos casos fue el de la Ana O. Para ejemplificar la noción de trauma, la Ana O era una niña que tenía hidrofobia, tenía fobia al agua. Cada vez que veía agua, desarrollaba una especie de convulsión espantosa, empezaba a hablar en lenguaje extraño, le pasaban muchas cosas con el agua. Ahora noten que el agua es esencial para la supervivencia, entonces era una dificultad grandota, digamos. Lo que pasa con la Ana O es que conversando con ella se da cuenta que su padre era alcohólico, violento y abusador. O sea, tenía esas tres características como padre. El hombre llegaba a la casa curado, golpeaba a la madre, golpeaba a los hermanos, violaba a la madre y la violaba a ella también. Entonces la Ana O, quizá un poco más despierta que su hermano, se va a esconder a una especie como de noria que había cerca de la casa, en un sector, en el sector rural donde ellos vivían. Entonces ella se esconde en esa noria, la noria, los pozos, digamos, donde sacan agua, hasta que el padre la descubre. La descubre y de alguna manera le va peor. Entonces ese trauma quedó alojado en su inconsciente, lo va a llamar posteriormente Freud, y eso va a provocar estos movimientos involuntarios. Entonces se da cuenta que muchas de las cosas de nuestra conducta adulta, por así decirlo, anormal, o muchas de nuestras dolencias están vinculadas a hechos traumáticos de la infancia. Y ese es un paso crucial para la formulación de lo que él va a llamar posteriormente su primera tópica. La, la, la manera de entender de Freud el aparato mental está dada por su comprensión de que el aparato mental está dividido en distintos lugares, ¿sí? Entonces, investiga, 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 se da cuenta de que esto lo puede formular teóricamente en simple, de tal manera de ordenar la terapia también, ¿cierto? Y se da cuenta en 1920 que en el aparato mental, en la mente, existen tres partes. Está por un lado la parte consciente, que es esta que estamos usando ahora para comprendernos, para entendernos, para hilvanar pensamientos lógicamente en una secuencia comprensible, ¿verdad? Esa es la parte consciente y la vemos todo. Ahí está la razón, el orden, digamos, la lógica, la moral, el ordenamiento de los comportamientos humanos, la ley, el ordenamiento de los comportamientos humanos en sociedad, en colectivo. También está el dolor que nos imprimen los padres para que estas normas sean internalizadas y también está la culpa cuando nosotros transgredimos la norma que se nos enseñó, ¿sí? Entonces, básicamente, el consciente opera como un órgano represivo dentro del aparato mental. Ordena la vida, hace que podamos vivir en sociedad, ¿cierto? Humanamente, racionalmente, no de forma animal, pero también va reprimiendo a esta especie como de animal que somos todos. En el otro lado, en el otro lado está una parte que nosotros traemos desde el nacimiento. Esa parte es nuestra parte animal, que la va a llamar inconsciente. Entonces, cada vez que se produzca un trauma en la vida consciente, el aparato mental va a reprimir ese dolor y lo va a ir depositando en el inconsciente, que es una parte irracional, es una parte donde está toda nuestra carga sexual, están los traumas, como decía antes, y regularmente de ahí surgen las manifestaciones violentas de los seres humanos. Entonces, ¿cómo funciona el aparato mental? En el centro, ahí está el subconsciente. Dado que no podemos vivir, digamos, totalmente reprimidos, ¿cierto? Totalmente conforme a la ley, siempre la vida tiene lugares de espontaneidad, ¿sí? Lugares de libertad, que son las relaciones amorosas, los chistes, qué sé yo, la sociabilización, todas esas cosas. Dado que no puede ser pura represión, debe existir también en nuestra vida normal un equilibrio entre aquella parte más violenta, más animal, ¿cierto? Quizá más sexualizada, y esta parte que es más racional. ¿Quién es el encargado de establecer ese equilibrio? El encargado de establecer ese equilibrio es la parte que está en el centro, el subconsciente, que es el encargado, según Freud, de ver cuánta represión se ejerce sobre el inconsciente, pero también cuánta parte de animalidad, de inconsciente, se libera en nuestra vida racional. Sostiene Freud que todo el aparato mental tiende a lo que él llama homeostasis, que es un equilibrio entre el animal que soy y la razón que se me enseñó. ¿Ok? Cuando Freud propone esto, dentro de las cosas que se reprimen están nuestros deseos sexuales hacia los padres.
Freud sostiene que nosotros, a pesar de la apariencia de normalidad, inconscientemente conservamos un deseo sexual hacia la madre, en el caso del hombre, también en el caso de la mujer hay un deseo lésbico hacia la madre, hay un deseo hacia la hermana. ¿Por, por qué razón hay un deseo hacia estas figuras de procreación, digamos? Porque en las primeras etapas de la humanidad existía la necesidad de tener relaciones sexuales entre personas dentro del mismo linaje, ¿sí? A veces cuando el número disminuía mucho. Obviamente, la humanidad crece exogámicamente, es decir, apareándose con individuos de otro linaje, ¿cierto? Con otra carga genética. Pero la endogamia no era poco frecuente. Se hizo tanto eso durante las primeras etapas de la civilización humana que quedaron guardadas en el inconsciente, ¿sí? Como una vez que la vida civilizada se establece, no son conductas permitidas, quedan ahí latentes, por eso es que producen culpa. Cuando en la sociedad del principio del siglo XX se dijo que los hombres burgueses eran en principio homosexuales reprimidos, eso a la gente no le gustó. Las consecuencias para Freud fueron de desprecio absoluto, como decía el comienzo de este video. Se le trató pésimo, se habló muy mal de él, ¿sí? Pero no faltó la gente que de mente quizá un poco más abierta en la época, que empezó a pensar que quizá la explicación de Freud era también válida. Freud tiene que irse, de hecho. Se tiene que ir de Viena y se va a París. Se gana una beca como médico, y va a estudiar con un señor de apellido Charcot. Charcot había viajado por India, había viajado por Oriente y había traído todas estas técnicas nuevas de la hipnosis, de la introspección, de la meditación, ¿cierto? Que permitían ver a los individuos ciertas partes de su comportamiento, ciertos pensamientos que no eran de fácil acceso cuando estaban ocupados, ¿cierto? Viviendo, por así decirlo, la vida consciente. Entonces adopta la hipnosis como técnica terapéutica, enriquece esta teoría inicial, enriquece la primera tópica, a tal punto que tiene la necesidad de cambiarla. Y es cuando elabora su segunda tópica. La segunda tópica se formula 3 años después de la primera y ya viene con algunos cambios. Ya no se va a hablar de consciente, sino que se va a hablar de super yo. No se va a hablar de subconsciente, sino que se va a hablar de yo. Y no se va a hablar de inconsciente, se va a hablar de ello. Van a haber algunas modificaciones en la teoría, manteniendo, eso sí, gran parte de la estructura primaria. O sea, dentro de la segunda tópica hay mucho de la primera. ¿Ok? Al super yo le va a cambiar el nombre porque noten ustedes que ni la ley, ni la moral, ni la culpa, ni la vergüenza vienen con nosotros desde el nacimiento. Como prueba de eso, Freud trató a un señor, a un niño, que era el niño de los lobos, que creció con lobos, fue abandonado en el campo, qué sé yo, y aprendió las conductas de los lobos. No tenía normas, no tenía ley, no tenía moral. Eso prueba que nosotros no nacemos con ley ni con moral. O sea, no nacemos con una conducta normalizada, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esa conducta normalizada? De las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad para Freud son los padres, las personas adultas, la policía, la ley como figura de autoridad abstracta, digamos que no tiene cuerpo, pero sí existe en la cabeza de las personas, los profesores, los jefes y en general cualquier figura que esté jerárquicamente por sobre nosotros. En el caso de los padres, Freud va a resignificar completamente la noción tradicional de familia. Los padres en Freud no son personas que en principio hagan algo bueno por nosotros. Lo que hacen es ejercernos dolor para que nosotros aprendamos ciertas conductas para sociabilizar, para vivir en sociedad. Entonces nos enseñan a sentirnos culpables, nos imprimen dolor, nos imprimen ciertos traumas que posteriormente van a servir para enquistar en la cabeza de las personas, ¿cierto?, la ley, y todo funciona normal. Entonces, el super yo no viene con nosotros. El super yo lo aprendemos. El super yo es la representación mental que tenemos cada uno de la sociedad en nosotros. Entonces, es una figura que tiende a la represión. Nunca la represión es tan exitosa como cuando yo soy capaz de reprimir a otro. Entonces, el super yo y la represión son conductas y conjuntos de comportamiento que se aprenden, pero también se pueden enseñar. A sentirse culpable también se aprende. Nosotros no nacemos sintiéndonos culpables. Y a sentir vergüenza también se aprende, ¿sí? Si vamos al otro lado, en el caso de lo que la primera tópica era el inconsciente, nos encontramos con el ello. Cuando Freud hablaba de inconsciente en la primera tópica, hablaba como de animalidad, de impulsos animales, de una forma bastante vaga, ¿ya? No había precisión en eso. Entonces lo que hace en la segunda tópica es precisar un poco qué hay en el ello. En el ello lo que hay son impulsos de dos clases. Unos son agresivos y otros son sexuales. Estas dos clases de impulsos también tienen que ver con las primeras etapas de la humanidad. Vale decir,
Si algo es necesario en las primeras etapas de la humanidad primitiva, cuando el número de seres humanos no es tan fuerte como para controlar el entorno, esos son los impulsos sexuales, porque el ser humano entiende desde sus primeras etapas de desarrollo cultural que depende del número, o sea, que necesita multiplicarse. Por lo tanto, el impulso sexual es fundamental. La reproducción humana tiene ciertas características que la diferencian de otras formas de reproducción. Las crías vivas que nacen de la hembra humana son súper frágiles. Y la hembra, una vez que pare, también después del parto, queda en una posición bastante ventajosa para un ecosistema que tiene que enfrentar la humanidad primitiva, que es profundamente hostil. Entonces, los impulsos agresivos están ahí para defender las crías, tanto del padre como de la madre. Entonces, culturalmente se van afincando en lo que después Jung va a llamar el inconsciente colectivo de toda la humanidad, ¿cierto? Y quedan guardados en nosotros. Esos impulsos agresivos y sexuales van a servir no solamente para procrear y para defender a las crías, sino que constituyen una especie de energía fisiológica. Los impulsos agresivos y sexuales son lo que él llama sublimación, son traducidos a nuestra vida consciente, gracias a los impulsos agresivos y sexuales. Una vez que se transforman en energía útil, en potencia útil, sirven para realizar la vida consciente, nuestra actividad de estudio, de trabajo, de formar familia, de tener proyectos personales, etc. ¿Sí? En el medio, el yo cambia de nombre. ¿Por qué? Por un hecho que es casi trivial. Si uno dice, ¿quién soy yo? Yo no soy sino la suma del animal que soy y de la parte racional que me vuelve humano. Entonces el yo es esencialmente lo que mantiene, lo que gestiona en equilibrio, ¿cierto? Estas energías agresivas y sexuales que no pueden salir libremente a la vida consciente, a la vida de todos los seres humanos, a la vida cotidiana, ¿cierto? Y tampoco obstruyen la creatividad humana. La creatividad humana regularmente viene dada por la divergencia, por el enfrentamiento, por la controversia, etc. Esa energía es inconsciente. Entonces, mantiene el equilibrio entre la parte animal y la parte, digamos, civilizada, racional. Ahora, si nosotros miramos al ello, más en detalle, estos impulsos agresivos y sexuales tienen que subir, por así decirlo, trasladarse de lo profundo hacia la superficie. Y para eso requieren de vehículos que los transporten. A esos vehículos que transportan los impulsos agresivos y sexuales, Freud los va a llamar pulsiones. Entonces, ¿qué ocurre con las pulsiones? Las pulsiones son de dos clases, o sea, la energía que se transporta desde el inconsciente hacia el consciente para ser sublimadas, convertida a energía útil para realizar las actividades cotidianas, ¿cierto? Son de dos clases. Por un lado está la energía de Eros o de vida. Eros es el dios del amor, el dios de la copulación, el dios del sexo en Grecia, y por lo tanto le da ese nombre. Freud regularmente va a recurrir a la mitología griega para nombrar a muchos de esos planteamientos. ¿Okay? Entonces, la energía de Eros es esta conversión que hace de energía agresiva y sexual, transformada en pulsión, que yo puedo convertir a mi trabajo, qué sé yo, a las actividades que realizo cotidianamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa energía de Eros, esa energía de vida, nosotros regularmente no la utilizamos en su totalidad. ¿Sí? Normalmente lo que hace es que nosotros ocupamos solo una porción de esa energía. ¿Sí? Entonces siempre va quedando un excedente, siempre va quedando un resto, que ese resto va quedando almacenado en el aparato mental. Como se trata de energía biológica, ocurre una situación muy similar a la de las frutas y las verduras, que están vivas, pero una vez que son cortadas de la mata empiezan a morirse. ¿Sí? Si yo dejo un cajón de tomates, el cajón de tomates no solo va a pasar a ser incomestible, sino que en algún momento si yo lo ingiero, ese cajón de tomates me puede causar daño. Exactamente lo mismo pasa con la pulsión de Thanos. Como es un excedente que ya está cortado del árbol, ya no es útil y se está acumulando, empieza a pudrirse y empieza a generar cierto disturbio en el aparato mental que se expresa en sentimientos y emociones de rabia, de ira, de melancolía, de tristeza, en general sentimientos que no apelan a la vida, sino que más bien apelan a la muerte. Por eso es que la nombra pulsión de tánatos o de muerte. Ahora, el aparato mental para conservar la homeostasis, para conservar el equilibrio, ¿cierto? Mantenerse estable, mantener la parte de muerte y la parte de vida en perfecto equilibrio, Nirvana lo llaman las fuentes de las cuales surge esta idea, en perfecto equilibrio, libera energía. Ahora, como energía negativa, energía de muerte, se va a liberar de modo negativo. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de liberarlo.
una forma es causarme daño yo mismo, ¿sí? Esa liberación de pulsión de muerte, de pulsión de tánatos, la va a llamar liberación masoquista. Cuando las personas fuman, cuando las personas beben en exceso, cuando las personas son vulgares o cuando las personas se exponen a muchos riesgos, se están haciendo daño ellos mismos. De alguna manera, Freud posteriormente va a decir, la liberación de pulsión masoquista, la liberación de daño hacia mí mismo, es un poco un suicidio racionalmente controlado. Al ser humano, según Freud, no nos gusta este mundo. Nos sentimos profundamente incómodos viviendo en sociedad. La sociedad nos daña. Entonces lo que hacen las personas cuando fuman es un suicidio que controlan ellos. O sea, quieren morirse, pero no pronto. Entonces controlan de modo racional esta muerte más lenta y pausada. Pero esa no es la única forma de liberar energía negativa de muerte o de tánatos. Liberarla haciéndome daño yo mismo. También está la segunda forma, que es la liberación sádica, ¿sí? Que es cuando yo libero energía negativa hacia los demás. Libero energía negativa hacia los otros, ¿sí? En ese sentido es sádica. Entonces se establece un equilibrio entre la liberación de energía negativa, causándome daño yo mismo, pero también causando daño a los otros. En Chile tenemos una palabra de origen mapuche que es bien adecuada para explicar ciertas conductas relacionadas con la liberación sádica, que es cagüín. A los chilenos pareciera que nos produce una cierta fascinación hablar mal de los demás a su espalda. Y pareciera que nos sumamos a los cagüines sin darnos cuenta muchas veces. Es un momento posterior cuando nos decimos, quizás es malo lo que yo estoy haciendo. Viene la culpa, ¿cierto? Viene la vergüenza. Pero es liberador. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el círculo del Kawin, por poner un ejemplo, estoy causándole daño a otras personas sin recibir daño yo mismo. Pero igual estoy causando daño. De la misma manera lo insulto. En nuestros colegios es una pena aún que los estudiantes se insulten tanto, se traten tan mal. ¿Sí? Quizá, qué bueno que eso vaya en retirada, que comprendamos que la relación humana está basada en el respeto. Entonces, bueno, pero el insulto constituye una liberación de energía tanática, liberación sádica, de muerte, en el sentido de que estoy insultando a una persona, estoy causando daño. Lo mismo los sobrenombres. Freud escribió un ensayo sobre los chistes y decía que los chistes son un poco una liberación de muerte, de liberación sádica, de energía negativa hacia lo otro, pero de forma encubierta. Es gracioso, pero igual estoy causando un daño. Bueno chicos, ese es el primer video de resumen. Como les decía en la clase, yo no espero que esto quede claro de inmediato, pero para eso tenemos la guía, para eso tenemos estos videos más resumidos, para eso tenemos las clases, ¿sí? Que estén bien, cuídense y cuiden a los demás. Hasta luego.